Hola, nosotros somos el equipo 3. Estamos conformados por Dani, Vero, Marbella, Max, Marco, Freddy y Eloy. Y les hablaremos de los tipos de huevo. Los tipos de huevos se clasifican según la cantidad de vitelo que tengan. El vitelo es una mezcla de proteínas, fosfolípidos y grasas que sirven para nutrir al embrión y se encuentran en el citoplasma. En los siguientes dibujos, los vitelos serán representados por puntitos. Comenzaremos con los isolecitos, que están conformados con poco vitelo que están distribuidos a su vez uniformemente. Después vienen los mesolecitos, que están moderadamente con cantidad de vitelo concentrados en el polo vegetativo, que es la parte inferior. Al polo con poco vitelo se le llama polo animal. Vienen los telolecitos, con gran cantidad de vitelo y muy concentrados en el polo vegetativo. Y por último, los centrolecitos, con gran masa central de vitelo y muy poco en su exterior. El primer paso del desarrollo embrionario es la segmentación, que es una serie de divisiones mitóticas que no están acompañadas del crecimiento. Dependiendo de cómo se hagan las divisiones, son los tipos de segmentación. El primer tipo que veremos es la holoblástica. Aquí las células resultantes de cada división son independientes y cada una rodeada de su propia membrana protoplasmática. En la holoblástica igual, la tercera división es ecuatorial, por lo que se forman 8 blastómeros iguales, los cuales se siguen dividiendo hasta llegar a una mórula que tiene todas sus células iguales. Por otro lado, la holoblástica desigual tiene una tercera división latitudinal, que es más arriba que la ecuatorial, debido a que el vitelo está acumulado en el polo vegetativo y cuando esto ocurre, la división se hace por la zona de menor resistencia, formándose 8 blastómeros desiguales. La mórula tiene un polo animal formado por muchas células pequeñas llamadas micrómeros y un polo vegetativo con pocas células y más grandes llamados macrómeros. Otro tipo de segmentación es la parcial, que se da cuando existe una gran abundancia de vitelo que impide que los blastómeros resultantes de cada división se independicen. Existe la discoidal y la superficial. La discoidal se da en huevos telolecitos. Debido a su gran cantidad de vitelo en el polo vegetativo, no permite la división de la misma, dejando ver a la mórula como un disco de células que descansan sobre una masa llena de vitelo. La parcial superficial se da en huevos centrolecitos. Debido a que el vitelo está acumulado en el centro de la célula, los núcleos se dividen y luego emigran a la superficie, donde insinúan los tabiques de la división, o sea, vuelven a ser huevos centrolecitos. Por último tenemos la segmentación radial y espiral. La radial se da principalmente en los deuterostomados, y se establece una división longitudinal y latitudinal, resultando en una simetría radial respecto al eje de polaridad en una plástula, mientras que la espiral se caracteriza por los prostotomados, y aquí los planos de segmentación son oblicuos con relación al eje del huevo. La segmentación produce una masa de células llamada blástula. La blastulación puede ser de dos tipos: celoblástula, cuando el blastocele, que es una cavidad llena de fluido, se encuentra central o excéntrica, y esteroblástula, cuando este fluido se vuelve viscoso o macizo. Esta puede ser periblástula o discoblástula. Las blástulas se convierten en gástrulas cuando sufren el proceso de gastrulación, donde aparecen las capas endodermo y ectodermo. Los tipos de gastrulación son los siguientes. Gastrulación por embolia o invaginación. Las celoblástulas con blastocele central y las células del polo vegetativo se pliegan hacia adentro y se introducen hacia el blastocele mediante un proceso llamado invaginación. De esta forma se crea una cavidad rodeada por ectodermo que se llama arquenterón, que será el futuro tubo digestivo. La entrada al arquenterón se llama blastoporo, y dependiendo del posterior desarrollo, el blastoporo dará lugar al ano, la boca o se cerrará. La gastrulación por epibolia ocurre en celoblástulas con blastocele desplazado hacia el polo animal. No se puede producir una invaginación porque los macrómeros del polo vegetativo no tienen movilidad, y solo se mueven los macrómeros del polo animal, que se multiplican por mitosis y se desplazan envolviendo a los macrómeros. Ya sea que los micrómeros no lleguen a unirse entre sí en el polo vegetativo, o se unan en un polo vegetativo y las capas germinales sean las mismas pero sin blastocele ni arquenterón. El animal tendrá tubo digestivo completo, pero se formará en etapas más adelante. Gastrulación por delaminación.
Ocurre en dos tipos de blástulas, en celoblástula con blastocele central y en periblástulas. Consiste en que la capa externa de células de la blástula se duplica y forma otra interna. La capa externa será el ectodermo y la interna el endodermo, quedando también una cavidad, el argenterón, pero sin blastoporo. En gastrulación por involución, Olviden lo de evolución. el disco de células del polo animal se multiplica y forma otra capa hacia adentro. El embrión tiene ectodermo y endodermo, pero nada más. Y por último, gastrulación por ingresión. En la celoblástula, las células comienzan a multiplicarse hasta rellenar el blastocele. La capa externa será el ectodermo y la interna el endodermo. Tampoco hay blastoporo, argenterón ni blastocele. Y ¡Chan, chan, chan! eso es todo, amigos.